Con su venia, diputado presidente. El pasado 29 de octubre del 2022, en la Ciudad de México, se realizó un concierto clandestino en el que se presentaron 5 bandas, 2 españolas y 3 mexicanas, y que reunió a más de 300 personas neonazis. Señala el diario El País que la empresa Desperados División fue la encargada de la organización del concierto. Sus colaboradores se dedicaron a contactar por WhatsApp a cada una de las personas que pagaron 1,580 pesos por entrada y a quienes les informaron el sitio del concierto un día antes para mantener una cierta seguridad y poder llevar a cabo el concierto. El Imperio Contraataca se llamó este concierto, en el que se gritaron consignas fascistas, se vieron camisetas y tatuajes de suásticas y se registró una fuerte apología del odio. Unas semanas después vimos también manifestaciones de odio, con mensajes de odio, suásticas dibujadas en algunos espacios culturales que se negaron a tener fiestas como estas. Quedó de manifiesto que existen grupos en México que se autodenominan con superioridad racial, como si estuviéramos escuchando los discursos de las juventudes hitlerianas alemanas, el Frente de Juventudes Españolas o las juventudes fascistas italianas. En los últimos años se han presentado numerosos incidentes relacionados con la apología al nazismo a través del uso de símbolos, en específico el que se refiere a la suástica, algo que debería de estar guardado en los anales de la historia como uno de los más infames capítulos de la humanidad. El uso de estos símbolos, junto con los discursos que reforzaban la idea de una supuesta supremacía de una raza pura y superior sobre las otras razas subdesarrolladas, sirvieron para legitimar el holocausto llevado a cabo por el régimen alemán nazi de 1933 a 1945, donde se asesinaron y persiguieron sistemáticamente aproximadamente a 6 millones de judíos europeos, y del que también fueron víctimas las personas gitanas, personas con discapacidades físicas, mentales, personas homosexuales, lesbianas, entre otras. Terminando la Segunda Guerra Mundial, el genocidio perpetrado por el aparato nazi se consideró como crimen contra la humanidad, y en 1948 la ONU adoptó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, en el que se describe como un delito perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. No obstante, la representación simbólica y la apología en torno al nazismo siguen presentes y se utilizan para promover una ideología racista que se sustenta en prejuicios sociales y que busca discriminar o justificar privaciones de los derechos humanos por motivos de raza, etnia, religión, género u orientación sexual. Para todas las personas que pertenecemos a alguna minoría de esas que alguna vez en la historia de la humanidad han sido eliminadas simple y llanamente por ser quienes son, cuando surgen estas manifestaciones de fascismo, de racismo, pues se convierte en una alerta, se convierte en una bandera roja que no podemos dejar de observar y que no podemos dejar de analizar. Me explicaba Cintia Grappa, de la Universidad Hebraica, estudiosa del Holocausto, que justamente una de las cosas que poco sabemos y poco analizamos es que el nazismo en Alemania no surgió de un día para otro. Fueron una serie de circunstancias que se fueron sumando, que se fueron haciendo legales. Casi todas las acciones perpetradas por el gobierno alemán en ese entonces estaban en el marco de la ley, pero para eso hubo que cambiar la ley mucho tiempo antes. Y para que cambiara la ley, hubieron un montón de acciones mucho tiempo antes que se fueron dejando pasar. Para llegar a la famosa noche de los cristales rotos, hubo antes muchos eventos que se dejaron pasar, en donde las manifestaciones de fascismo y nazismo pues no se les dieron importancia, se dejaron pasar, y poco a poco se fue construyendo el fascismo. Un poco en esta tribuna hemos ido hablando sobre cómo el feminicidio se construye, es decir, cómo los feminicidas no son personas que se volvieron locas de la noche a la mañana, hombres que se volvieron locos de la noche a la mañana y que algo se les metió en el espíritu y entonces decidieron matar a una mujer. No, es una cultura que se construye. De la misma forma, la cultura fascista se construye. Y hemos visto últimamente pues manifestaciones preocupantes sobre el fascismo.
como la visita de Vox, como el congreso que hubo en donde se juntaron las ultraderechas, como varias manifestaciones de intransigencia, de clasismo, de racismo. Y lo cierto es que la sociedad civil nos ha ido enseñando y nos ha ido acompañando a mirar esas manifestaciones de clasismo, de racismo por cuestión del color de piel, etcétera. Pero poco se habla del antisemitismo en México. Poco se habla del nazismo porque se piensa que murió. Mucho ha dicho también el presidente en la mañanera, haciendo algunos análisis. Franco murió, pero el fascismo de Franco no murió. Siguió vivo en España, siguió vivo en muchos grupos. La Segunda Guerra Mundial se acabó, pero el pensamiento fascista no ha muerto. Entonces, podríamos decir que de alguna manera estamos viendo cómo reviven algunos pensamientos fascistas, o podríamos decir que nunca se han muerto y que ahora sienten la absoluta libertad de pronunciarse en voz alta. Y para nosotras eso es una bandera roja que no podemos dejar pasar. Presentamos un paquete de 2 iniciativas. Tienen como objetivo el incluir en el catálogo de definiciones de la ley para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México los conceptos de nazismo, genocidio, crímenes de lesa humanidad y fascismo, a efecto de visibilizar que estos están de manera preocupante retomando espacio en nuestra sociedad, generando escenarios que promueven la discriminación, la propagación de discursos de odio y la violencia, asimismo, a efecto de evitar que se vuelvan a realizar eventos que incitan y promuevan discursos de odio. Se señala que se prohíbe a los titulares de establecimientos mercantiles la realización de eventos de este tipo. La segunda iniciativa busca sancionar a la persona que provoque, incite, apoye, realice, financie, difunda, promueva, defienda o justifique acciones basadas en odio, violencia y o discriminación contra cualquier persona o grupo de personas, así como actos que constituyan o hayan constituido genocidio o crímenes de lesa humanidad, o promuevan o inciten la realización de tales como el nazismo y el neonazismo, a efecto de desintensivar la realización de este tipo de actos. Cabe mencionar que de este lado del mundo, bueno, Alemania, por supuesto, es ejemplo de aprobación de leyes en ese sentido, lo ha sido desde hace muchos años. De este lado del mundo, Brasil también ha aprobado algunas leyes al respecto y Canadá también. En ese sentido nos conviene, y agradezco profundamente la presencia de los líderes de la comunidad judía de México que están el día de hoy acompañando esta iniciativa, el día de hoy que es la conmemoración del Holocausto judío y que era muy importante justamente presentar esta iniciativa el día de hoy. Agradezco su acompañamiento y refrendamos el compromiso que tenemos contra todas las formas de discriminación. Si bien la libertad de pensamiento y de conciencia, el derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como el derecho a la libertad de reunión y de asociación no deberían de ser restringidos por ningún motivo, la emisión de estos discursos no justifica la conformación de organizaciones y la exposición de ideas que promuevan la discriminación, el odio, la persecución o la incitación a la violencia en contra de cualquier grupo históricamente discriminado en México y en cualquier parte del mundo. Pues la labor de personas como yo es justamente colocar el amor como política pública, y la única manera de colocar el amor es detener el odio en cualquiera de sus manifestaciones. El odio por cómo nos vemos, por a quién amamos, por lo que somos, por dónde nacimos, por a qué grupo etnocultural pertenecemos. Todos esos odios a la hora de los camotazos se hermanan y forman parte de un mismo grupo. Nos corresponde frenar esto. Así que les agradezco y les agradeceré que acompañen esta iniciativa. Es cuanto, diputado presidente.